17 horas de este martes 12 de octubre. Vamos a dar inicio al segundo martes de este mes, donde tenemos, como ustedes saben, siempre una jornada muy extensa. Comenzamos a las 17 horas con el doctor Mariano Ribet. El doctor Mariano Ribet es el jefe de unidad de cuidados intensivos del Hospital Bernardino Rivadavia. Es un excelente médico, excelente amigo, a quien conocemos desde hace mucho tiempo. Él siempre se ha dedicado a la terapia intensiva y sigue de alguna manera con una forma de hacer cuidados intensivos que inició el Hospital Rivadavia con uno de los primeros centros de aquella época de cuidados intensivos en la década del 70, que fundó el doctor Roberto Reusi, que es el director de nuestro curso. Luego vamos a tener, como vimos la vez pasada, la segunda charla del consumo de sustancias problemáticas y a final del día vamos a tener el Ateneo Clínico, en este caso a cargo de los médicos del Hospital Fiorito. Así que, Mariano, muchas gracias por estar con nosotros y ya yo me muteo y me borro como para que vos puedas dar tu charla de accesos vasculares. Gracias, Mariano. Muchas gracias a vos, Jorge. Un saludo a toda la audiencia. Y se me presentan dos desafíos. Uno es tratar de hacer una presentación por webinar, que es la primera vez que lo hago. Espero que Dios me ayude, y ustedes y Natalia. Y segundo es tratar de explicar en forma teórica todas destrezas que son técnicas y son destrezas justamente, no son conocimientos, con lo cual también es un desafío para mí poder explicarles de qué se trata estas técnicas de acceso vasculares. Y vamos a empezar con ¿para qué se indican accesos vasculares? ¿Cuáles son las indicaciones? Y las indicaciones, como ustedes ven en esta presentación, son múltiples. Las más comunes, que es administración de fluidos, medicamentos, pero también es para administración de nutrición, parenteral, transfusiones, hemodiálisis, para monitoreo hemodinámico invasivo, para monitoreo mini invasivo a través de una vía arterial, que no es algo que vayamos a presentar porque eso es muy de área crítica y yo estoy haciendo una charla para médicos clínicos. Lo mismo que colocación de marcapasos transitorios o procedimientos electrofisiológicos o procedimientos endovasculares que son de resorte de hemodinamia y electrofisiología, básicamente. Y por último, bueno, en las punciones arteriales para estudios de gases en sangre arterial y estado ácido base. ¿Qué tipos de accesos tenemos para, digamos, lograr esas indicaciones que vimos inicialmente? Básicamente las vías venosas periféricas, las vías venosas centrales con distintos accesos, yugular interna, subclavia, femoral son las más comunes. Una vía venosa central insertada periféricamente a través de una gran vena, en general del pliegue del codo, y vías arteriales, radial o femoral, repito, esto es más de resorte del intensivista, y en casos de emergencia, urgencias, la vía intraósea, que es algo que en nuestro país no se usa, pero sí en algunos otros sistemas de emergencia para lo que es reanimación de shock hipovolémico fundamentalmente. Dos modalidades para lograr este tipo de accesos: a ciegas, que es la clásica, convencional, o lo que actualmente se recomienda y se usa, que es guiada por ecografía o ecoguiada. Las contraindicaciones generales, básicamente infección dérmica del acceso a punzar es una contraindicación de intentar un acceso si tenemos presencia de esa contraindicación. Trombosis arterial venosa del acceso a punzar, sea arterial o venosa, insuficiencia arterial clínica, eso para los casos de accesos a vías arteriales, por eso es que, por ejemplo,
en la punción radial, arterial, se hace una prueba previa para ver la suficiencia del arco palmar, que se llama prueba de Allen. La van a encontrar descrita en cualquier lugar al que le interese verlo, pero es para ver justamente si no está con contraindicación por alguna eventual complicación de acceso en esa vía arterial. Y eventualmente, bueno, fractura ósea proximal al acceso vascular, por ejemplo, en el caso de la vía subclavia, si uno tiene presencia de fractura de clavícula o costal superior, no sería una opción adecuada. Y la coagulopatía severa es una contraindicación relativa, se puede resolver con, por ejemplo, transfusión de plaquetas en caso de plaquetopenia severa o corrección de los tiempos de protrombina o KPTT. El equipamiento, bueno, para vía venosa periférica fundamentalmente son cánulas de teflón de diferentes tamaños que se miden en una medida que se llama GASH y es de 14 a 22, 14 son las más gruesas, 22 las más finitas, que se suelen usar en pediatría o en pacientes con accesos vasculares periféricos venosos que requieran mínima medicación. Y las vías venosas centrales en general vienen con un set de colocación entre 11,5 a 7 French, uni, doble lumen, triple lumen, y que en general miden el catéter que se va a colocar entre 15 a 20 centímetros. Las vías arteriales en general son cánulas de teflón de 18 a 16 gauge, o en el caso de la vía arterial femoral puede ser un set de vía venosa central unilumen de 15 a 20 centímetros. Para la vía intraósea, repito que es solamente resorte de áreas de emergencia y es una vía transitoria para reposición de volumen en shock hipovolémico hemorrágico, en general en trauma. Se usa un set de vía intraósea que hay para pediatría y para adultos. Repito, no es ampliamente utilizado en nuestro medio. Bueno, para vías periféricas, en general las de preferencia son de acuerdo al objetivo de colocación de esa vía, las venas dorsales de la mano, la vena cefálica, la vena basílica o la vena mediana cubital. El equipamiento y la técnica básicamente es lavado de manos, guantes, un torniquete para que se ponga turgente esa vena que se va a punzar, antiséptico, cinta adhesiva, apósitos, catéter montado sobre aguja, que es aguja de teflón, un adaptador prolongador, jeringa con solución salina, tubuladuras de sueros y solución estéril para infusión de esa vía venosa. Y obviamente un descartador de punzantes. Esto es una imagen de cómo sería la técnica, pero vamos a pasar un pequeño video de unos 3 minutos, un poquito más, casi 4 minutos, y del lado derecho van a ver las complicaciones que puede tener esta vía venosa periférica, así que bueno, vemos un poquito el video. En este caso va a ser una punción ecoguiada, que ustedes dicen, bueno, por ahí es un exceso hoy en día hacer una punción ecoguiada de una vía venosa periférica, pero bueno, es lo que viene y es lo que ustedes deberían aprender en la medida de que se vuelve más accesible el acceso a un ecógrafo en todas las unidades, por lo menos las áreas críticas, unidades de guardia, unidades coronarias y eventualmente tal vez el día de mañana en las áreas de internación de clínica médica y cirugía. Esta es la forma que se hace en forma ecoguiada. Ecográficamente las venas son compresibles y la aguja, que es básicamente la parte metálica, es hiperecogénica y puede guiar la forma de localizar una vena. La arteria tiene en general la misma forma, que es redondeada, hipoecogénica, pero suele ser no compresible con la presión del transductor sobre la piel. Esa es la diferencia para
localizar una vena o una arteria. Allows the operator to visualize the structures adjacent to the vein during the entire procedure. The problem with the transverse approach is that it can be difficult to visualize the needle tip and the ultrasound. Este es un cuidado que se debe tener tanto en forma ecográfica como en formas ciegas, que es a veces uno intenta hacer la punción y logra sobrepasar la vena. Por eso es que es importante, antes de colocar la cánula dentro de lo que uno cree que es la vena, es ver si tiene ese retorno venoso que indicaría que uno está en la luz de la vena. Obviamente la colocación a ciegas de una vía venosa periférica es exactamente igual, solamente que palpando la vena y a ciegas, tratando de punzar sobre la vena e entrar a esa luz y colocar el catéter de teflón que se desliza, como ustedes ven con la guía ecográfica. Esta es otra incidencia de la ecografía, que a veces es un poquito más difícil. Requiere un alineamiento entre el transductor y la cánula de teflón mucho más estricto para poder ver la luz del vaso en forma transversal. Perdón, longitudinal. Muy bien. Y para lo que es vías venosas centrales, estos son los sets que yo les decía que solía haber unilumen, doble lumen o incluso triple lumen. Vienen así en estas cajitas con todo el equipamiento necesario para poder hacer el procedimiento. En este caso, acá tienen un set doble lumen, un poco más ancho, más grueso, que se utiliza para hemodiálisis. Son más anchos o más gruesos, de 11,5 French y 20 centímetros de lumen. En cuanto a lo que es la técnica de punción, es exactamente igual a la otra. Lo que cambia es el grosor del catéter que uno va a insertar. Bueno, ¿cómo se prepara una vía venosa central, sea yugular interna o subclavia? Se explica el procedimiento, se solicita el consentimiento informado. Hoy en día todos los procedimientos que tienen riesgo de la salud requieren consentimiento informado y es de buena práctica hacerlo, excepto en una situación de extrema emergencia. Se selecciona el sitio de punción, se consideran los reparos anatómicos, el lavado de manos, la vestimenta quirúrgica, la antisepsia, el campo quirúrgico fenestrado, la anestesia local y el posicionamiento es importante. En el caso de vías venosas yugulares o de vías venosas subclavia, es un ligero Trendelenburg, el giro de la cabeza al lado opuesto del sitio que se va a punzar, y en el caso de subclavia, una compresa dorsal. Eventualmente, si hay posibilidades, se hace con guía ecográfica, si no, se hace a ciegas. Después se hace el procedimiento, que vamos a ver también alguna imagen, la curación local y los controles post-procedimiento, que son importantes para detectar si hubo o no complicaciones relacionadas a la colocación. Básicamente, radiografía de tórax. Bueno, este es un poquito para repasar los reparos anatómicos de una de las vías que se puede utilizar para la vía yugular interna, en este caso del lado derecho. Se hace entre los dos haces
externales y cleidales del esternocleidomastoideo, con esta, digamos, incidencia de la aguja, más o menos a 45 grados y orientado hacia la tetilla del lado que se va a punzar, y sabiendo que es una situación relativamente superficial, que la aguja de punción no debe llegar hasta el fondo, sino que en los primeros 2, 3 centímetros, 1,5, uno puede llegar a localizar la vena. Es aconsejable no profundizar más de eso en la aguja, y como reparos anatómicos uno va a tener el borde del esternocleidomastoideo y al lado y por el lado interno de la vena yugular interna la palpación de la arteria carotídea. Esa es la posición adecuada para hacer una punción venosa, más o menos 15 grados. El giro de la cabeza, los reparos anatómicos, básicamente el hueco supraesternal, el borde del músculo esternocleidomastoideo y la clavícula. Eventualmente, no en todos los pacientes es fácil, depende de cada cuello, pero si se puede ver el haz external y el haz cleidal del esternocleidomastoideo, es más fácil ubicar el sitio de punción. Si no, como ayuda, en los lugares donde esté disponible, se puede usar una guía ecográfica para detectar la vena y la arteria carotídea, la vena yugular interna y la arteria. Esa es la imagen que se ve con el ecógrafo. Bueno, la antisepsia, el hecho de tener vestimenta quirúrgica, una antisepsia adecuada, campo quirúrgico y hacer la maniobra estéril, disminuye las complicaciones infecciosas de la colocación y la permanencia de un catéter venoso central, que es una de las complicaciones que podemos tener. Bueno, esta es la forma, los sets son los que yo les mostraba en la cajita. En este caso es un set más pequeño, más típico de vía venosa central, no de diálisis, digo. Y en este caso, bueno, la punción ecoguiada en este video, pero si no es ecoguiada, se puede hacer el mismo procedimiento a ciegas, repito, con los reparos anatómicos mediante palpación con la mano izquierda de el hueco supraesternal, del borde del músculo esternocleidomastoideo y verificando la palpación de la arteria carotídea para evitar la punción arterial no deseada. Es de buena práctica en un paciente, en todos los pacientes, hacer un abón de anestesia local, que en general lo hacemos con lidocaína al 1 o 2% sin epinefrina, y un poco también podría servir el hecho de hacer esa infiltración anestésica para guiarnos y ver si logramos ubicar la orientación de dónde está la vena. A veces nos serviría como de guía el hecho de profundizar un poquito la aguja de anestesia local para detectar en qué lugar está la vía. Bueno, como ustedes apreciarán,
la profundidad de la aguja para una vía yugular interna no es muy profunda. Está relativamente superficial y cuando uno obtiene ese retorno venoso, uno puede admitir que está dentro de la luz de la vena yugular. El flujo va a ser como ustedes ven en el video. Si hubiese sido una punción arterial, el color de la sangre sería distinto y el flujo sería pulsátil y mucho más intenso que este flujo que es un flujo venoso. El pasaje de la guía, esto es por método Seldinger, que es pasar una guía de alambre a través de la aguja de punción hasta y después sacar la aguja, ¿no? Esto se hace una pequeña incisión para que pueda pasar el dilatador sobre la aguja, sobre la guía de alambre. Y el dilatador sobre la guía de alambre, con la precaución de siempre tener control de esa guía de alambre, es decir, nunca perder el control de la guía de alambre y pasar el dilatador, porque a veces, digamos, ha pasado de que esa guía de alambre se desplaza hacia adentro de la vena y eso es un problema no menor, les diría enorme. Entonces, siempre tener el control de la guía de alambre, pasar el dilatador recién después de que salió por el otro extremo la guía y uno puede controlar manualmente que tiene control de esa guía. Después de colocar el dilatador, se introduce por esa misma cuerda el catéter venoso, también con control de esa guía. Fíjense que él no está pasando el catéter a ciegas, sino que espera que salga por un extremo esa guía de alambre y recién cuando tienen control de la guía, desplaza el catéter hacia adentro. La posición ideal del catéter es en la vena cava superior o apenas uno entra en la aurícula derecha, y eso se ve en la radiografía de tórax. Después es con el extremo del catéter, que es radiopaco por defecto, por encima del primer arco radiológico de la silueta cardíaca y por debajo del nivel de las clavículas. Muy bien. Seguimos con vía subclavia. Vía subclavia, repito, para mí es un desafío. Tener que explicar todos estos procesos que son prácticos en una charla, bueno, no es siempre tan fácil. Pero bueno, reparos anatómicos. También, acá tenemos como reparos anatómicos el hueco suprasternal, la clavícula y básicamente el acceso que uno va a intentar es dividiendo la clavícula desde el extremo medial hasta el extremo, digamos, más externo, dividiendo la clavícula en tres, y el sitio de punción es entre el tercio medio y la unión del tercio medio con el tercio externo. Ese es el lugar donde uno intenta, por debajo de la clavícula, localizar la vena subclavia, que va también en este caso junto con la arteria subclavia, en general por debajo, la mayoría de las veces, y por arriba, y en este caso no es como en el caso de la carótida, que es palpable, esta arteria no es palpable, con lo cual el procedimiento se hace a ciegas. Vamos a ver en unos 5 minutitos. Si me dejan. Bueno, la posición también es con un ligero Trendelenburg de 15 grados.
se gira la cabeza del lugar donde se va a punzar. En este caso es de buena práctica poner un pequeño rodillo para exponer la clavícula lo más posible. El rodillo se pone a nivel de la columna vertebral, a nivel dorsal, ¿sí? Los reparos anatómicos, básicamente el hueco supraesternal, toda la longitud de la costilla, y en el tercio medio es donde uno va a intentar la punción. De nuevo, si hay ecoguía, una de las formas de ubicar la arteria subclavia, que es lo que uno no quiere punzar, es a través de un pulsado Doppler que se ve el flujo arterial. En este caso no hay vena compresible por el Doppler y la arteria se va a ver muy parecida a la vena. La antisepsia de la piel, el campo quirúrgico y la vestimenta quirúrgica, repito, es lo que mejor podemos hacer para prevenir complicaciones infecciosas. Esta es la prueba del set y del catéter que se va a colocar, la anestesia local en el lugar donde se va a punzar, básicamente para que el paciente no tenga dolor y tenga colaboración adecuada. El periósteo también es apropiado analgesiar, anestesiar, porque es algo que duele. Y la forma que uno va a hacer la punción, básicamente, inicialmente es hacia la clavícula, más o menos a 45 grados, y recién después que uno toca el borde inferior de la clavícula, gira y busca el hueco supraesternal. En esa posición, profundizando mientras uno aspira la jeringa de punción, trata de ubicar el flujo venoso que debería venir si uno ubica la vena subclavia. Por lo demás, la técnica es igual a la otra, es decir, una vez que uno tiene el flujo venoso identificado, pasa la cuerda de piano, de alambre, la guía de alambre, retira la aguja de punción, hace el pequeño incisión para que pase el dilatador. Repito, siempre el control de la guía de alambre o cuerda de piano, como le quieran llamar. Hasta que no sale por el otro extremo, uno no sigue introduciendo ningún catéter, ningún dilatador. Después sí, y coloca el catéter también sobre la guía. Hasta que uno no tiene el control de la guía por el otro extremo del catéter, uno no sigue introduciendo a ciegas. La posición es la misma que en la vía yugular, es por debajo de la clavícula, por arriba de la aurícula derecha. Y bueno, el aseguramiento, la fijación de la vía con la compresa para fijarla. Esto es lo que yo les decía de control post-procedimiento en el caso de yugular interna y vena subclavia, ¿no? La radiografía. Muy bien. De esto no vamos a ver video, pero para que sepan que existe esta opción, que es para casos especiales, que es
a través de una vía venosa gruesa del codo, del pie del codo, basílica, cefálica o mediana cubital, colocar un catéter que es largo para que funcione como vía venosa central. No es de uso habitual, es muy trombogénica, es bastante tendenciosa a producir fenómenos de inflamación, de tromboflebitis, con lo cual se usa para muy, muy contados casos. Vamos a lo que es vía venosa femoral, que ya es otra técnica, es similar a la preparación en cuanto a el equipamiento que vamos a utilizar, los catéteres, la guía de alambre o cuerda de piano, el dilatador, el set es el mismo. Pero acá la posición es distinta, es de cúbito dorsal a 0 a 15 grados con una ligera rotación externa del miembro inferior que se va a punzar. Y el sitio de punción es entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis. 2 centímetros debajo del ligamento inguinal y 1 centímetro por dentro del pulso femoral. Recuerden que de adentro, de afuera hacia adentro, es decir, de lo más externo a lo más medial, se encuentra el nervio crural, la arteria femoral y lo más interno es la vena femoral. La punción se hace en dirección cefálica a 45 grados de la piel y 2 centímetros por debajo de este lugar que identificamos. ¿Cuáles serían contraindicaciones? El paciente no cooperador es muy difícil que uno pueda hacer este tipo de punción. La infección local, el trauma local y o alteraciones anatómicas severas son más que una contraindicación. Bueno, infección local sí, pero la alteración anatómica más que contraindicación sería una dificultad, lo mismo que la obesidad. La coagulopatía relativa, la inexperiencia del operador y la imposibilidad de supervisión del lugar a punzar, básicamente por el riesgo de infección. Comparado con las vías del tórax, yugular y subclavia, la vía venosa femoral tiene como 5 veces más posibilidades de que se infecte respecto a las otras. Bien, vamos a ver cómo se hace este tipo de punciones. Esto es para que se ubiquen la ingle de un paciente que está ya cubierta. La antisepsia se hace igual, se hace con campo quirúrgico, con vestimenta quirúrgica, guantes estériles. Se ubica el sitio anatómico y se palpa, es de buena práctica intentar palpar la arteria femoral, porque uno sabe que por dentro de lo que uno palpa de ese pulso, debería ubicar la vena femoral, que es una gran vena, relativamente fácil para ubicar. Esta es la forma de hacer anestesia local, lidocaína al 2% o al 1% sin epinefrina, para lograr una punción que no sea traumática, que no sea dolorosa para el paciente, ¿no? Cuando hay posibilidades, la guía ecográfica es de ayuda. En este caso es muy, muy sencillo distinguir la luz ecográfica arterial de la luz ecográfica venosa, básicamente por la respuesta a la compresión del traductor sobre la piel. Independientemente que también la posición más medial de la vena hace que cuando uno ve dos luces, la más interna sea la vena y no la arteria, ¿no?
Bueno, y esto es lo que viene, jóvenes. Esto es el futuro, esto es la medicina con la que ustedes van a tener que desarrollar su actividad, ¿no? En nuestra época era las manos, el estetoscopio, y hoy en día es el transductor de un ecógrafo, ¿no? La punción es, repito, a 45 grados hacia cefálico. Cuando uno no tiene guía ecográfica, digamos, el parámetro anatómico que uno intenta considerar es el pulso femoral, y hacia adentro, al ladito, está la vena femoral, que repito, es una gran vena, es una vena enormemente grande, relativamente fácil. Después la técnica es similar. Uno desliza sobre la aguja la guía de alambre, después el dilatador, y después coloca el catéter. El riesgo, digamos, más frecuente que uno corre es, en vez de hacer la punción venosa, hace la punción arterial. Se hace compresión, en ese caso, compresión con una gasa y por un tiempo no menor a 5 minutos, y eventualmente se intenta nuevamente la punción hacia, digamos, una situación más medial, ¿no? En este caso, la posición del catéter, uno pasa todo el catéter, los 15, 20 centímetros del catéter, digamos, no va a tener una visualización radiológica de dónde queda el catéter habitualmente. Es una vía más sencilla, por ejemplo, para colocar los catéteres de diálisis. Es una vía más sencilla que la vía subclavia o la vía yugular interna. Y el flujo de la vena femoral es un flujo mayor para, digamos, tolerar la bomba de diálisis, ¿no? La velocidad de la diálisis, básicamente. Esto es lo que le decíamos. Este es un lugar de alto riesgo de infección, con lo cual debe estar visible para poder ver si hay signos de rubefacción, calor, supuración, ver cómo está el acceso. Por eso que se cubre con un apósito transparente, para poder, digamos, visualizar precozmente si hay algún signo indirecto de que ese catéter está complicado. Y las complicaciones son eso: la infección, el hematoma, la hemorragia, la punción arterial, la trombosis también no es menor, fístula arteriovenosa, esto ya es más raro, pero es posible, pseudoaneurisma, eso cuando hay punciones arteriales, básicamente, la embolización del catéter, es decir, que se corte en algún momento por algún motivo y el catéter embolice, es problemático eso, y la mala posición básicamente son case reports que hay, por ejemplo, de que el extremo del catéter, en vez de estar en la vena cava inferior, por ejemplo, se va hacia alguna de las venas lumbares y, digamos, no va al lugar donde uno quiere que vaya, que es la vena cava inferior. Vía intraósea. Bueno, vía intraósea para muchos supongo que será una novedad que exista esto. Hace muchos años existe en pediatría para los niñitos que no tienen accesos vasculares, y básicamente